vamos a hablar de un escenario clínico un poco complejo, pero voy a tratar de resumir en estos 20 minutos el manejo perioperatorio de la anticoagulación con anticoagulantes orales directos, que es una condición clínica que cada día se nos presenta con mayor frecuencia. Mi nombre es Ana Cristina Montenegro, yo soy médico vascular, soy internista, soy la jefe de la Clínica de Enfermedades Vasculares de Anticoagulación de la Fundación Santa Fe de Bogotá y trabajo con pacientes anticoagulados y con asesorías y con consultorías para varios laboratorios. Este es mi conflicto de intereses, sin embargo, lo que les voy a hablar durante esta ponencia pues es todo basado en lo que tenemos en la evidencia. Para poderlo ilustrar un poco mejor, traje esta paciente, doña María, una paciente con fibrilación auricular persistente, en tratamiento anticoagulante con dabigatran, 150 miligramos cada 12 horas. Es una mujer de 78 años que pesa 70 kilos, con una presión arterial normal y frecuencia cardíaca normal al momento de la valoración. Tiene una fibrilación auricular no valvular diagnosticada hace un año, es hipertensa, diabética y tiene una falla renal estadio 2. Está en tratamiento, como les menciono, con dabigatran 150 cada 12 horas, un beta bloqueador, IECA y un IDPP4, y se presenta al servicio de urgencias con una fractura de cadera y nos pasan una interconsulta para el manejo perioperatorio de la anticoagulación. Como ustedes lo pueden recordar, y al final les voy a poner un código QR para que ustedes puedan acceder al MOOC de anticoagulación, que es un curso muy bonito que hicimos con recursos muy importantes. Pues los anticoagulantes orales directos van a tener efectos sobre dos puntos principales de esta vía de la coagulación. Sabemos que pues ya no es la cascada de la coagulación tradicional con vía intrínseca y extrínseca, sino que vamos a tener una fase de iniciación, una fase de propagación y una fase de amplificación. Sabemos que, por supuesto, los inhibidores directos del factor 10A preservan ese switch primario de la hemostasia, que es la unión del factor tisular con el factor 7 activado, pero vamos a inhibir directamente el factor 10, inhibiendo el complejo protrombinasa, como ustedes lo pueden ver acá. Entonces acá tenemos pues a rivaroxaban, tenemos a apixaban y tenemos a edoxaban, que van a actuar directamente sobre el factor 10A, inhibiendo la formación del complejo protrombinasa. Y tenemos el único inhibidor directo de la trombina, que es este medicamento con el cual está nuestra paciente del caso clínico, que es dabigatran, un inhibidor directo del factor 2 activado. Vamos a tener próximamente en el mercado milvexian y asundexian, que son inhibidores directos del factor 11, que van a tener pues efecto también sobre la vía de la propagación. Entonces, pues al tener inhibición del factor 10 activado o tener inhibición directa de la trombina, pues la condición clínica de estos pacientes va a ser seguramente mucho más fácil de manejar en términos de reducción del tiempo del perioperatorio, el cual vamos a tener que esperar para el manejo de la anticoagulación, pero nos plantean algunos retos teniendo en cuenta que no hay una amplia disponibilidad de los agentes reversores para estos medicamentos. Tenemos que recordar un poquito las características clínicas de los anticoagulantes orales directos comparadas en esta tabla contra warfarina. Como ustedes pueden ver, dabigatran tiene una biodisponibilidad poca, un porcentaje pequeño, 3 al 7%. Tiene un profármaco y se va a liberar por esterasas inespecíficas en la primera porción del duodeno, con lo cual si el paciente pues tiene una gastrectomía o le falta la primera porción del duodeno, su absorción va a ser muy errática y no tiene nada de metabolismo hepático por CYP3A4, pero sí tiene un importante metabolismo renal. El 80% del dabigatran se excreta por vía renal, con lo cual vamos a tener que estar muy pendientes de la función renal de estos pacientes para tomar las decisiones en el perioperatorio. Con rivaroxaban vamos a tener una biodisponibilidad muchísimo mayor del 66%, no tiene profármaco, la vida media de todos va a ser más o menos entre 12 a 15 horas en promedio, excepto pues por supuesto con warfarina. El rivaroxaban tiene una importante absorción con alimentos, entonces hay que estar pendiente de este tema, y tiene un 35% de eliminación renal, con lo cual también vamos a tener que estar atentos al tema de la función renal de nuestros pacientes. Metabolismo hepático por CYP3A4 y metabolismo por glicoproteína P, con lo cual los medicamentos que interactúen con estas dos vías, tanto la CYP3A4 como la glicoproteína P, pues van a incrementar o a disminuir los niveles plasmáticos dependiendo del tipo de medicamento que sea.
Apixa 50% de biodisponibilidad, como les menciono, una vida media que va a oscilar entre 12 a 14 horas, 25% de eliminación renal, es el que menos se excreta por vía renal, y metabolismo hepático tanto por CYP3A4 como por glicoproteína P. Y edoxaban, 62% de biodisponibilidad, vida media también más o menos entre 9 a 12 horas, un 50% de eliminación renal, un pequeño porcentaje de eliminación hepática y sustratos de glicoproteína P, y por supuesto pues esto habrá que tenerlo en cuenta. Adicionalmente, tener en cuenta algunas sustancias que utilizamos frecuentemente o que utilizan frecuentemente nuestros pacientes, como té verde, ginseng, cúrcuma, ginkgo biloba, castaño de Indias, que pueden aún más prolongar los efectos anticoagulantes de los anticoagulantes orales directos. Entonces, este escenario del manejo perioperatorio, yo creo que vamos a dividir esto en dos puntos importantes. Uno, si mi paciente llega sangrando, y otro, si necesito pasarlo a una cirugía, ya sea urgente o emergente. Entonces, en este primer escenario del manejo periprocedimiento, vemos que esto, como les mencioné al principio, implica un gran desafío clínico, y obviamente cada día vamos a ver un incremento del uso de anticoagulantes orales directos, tanto en fibrilación auricular como en enfermedad tromboembólica venosa. Más o menos 1 de cada 6 pacientes anticoagulados va a requerir un procedimiento quirúrgico durante su vida, y obviamente esto en el momento del perioperatorio pues incrementará el riesgo embólico dependiendo de las características del paciente, como vamos a ver más adelante. Y por supuesto tendremos que tener presente qué tipo de procedimiento le vamos a hacer a ese paciente para evitar el incremento del riesgo de sangrado, especialmente los anticoagulantes orales directos, que al tener un inicio de acción tan rápido comparados contra lo que teníamos hasta hace unos años, que era warfarina, pues van a incrementar de una manera importante el riesgo del sangrado posoperatorio. Vemos en esta tabla que esencialmente los procedimientos más frecuentes a los cuales son llevados estos pacientes son procedimientos gastrointestinales, endoscopias, colonoscopias con biopsias o sin biopsias, procesos de extracciones dentales, cirugías abdominales, ortopédicas y torácicas, y más pequeñas cirugías de urología, angiografías, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es muy importante tener en cuenta? Desafortunadamente nosotros en Colombia y en básicamente toda Latinoamérica no tenemos la posibilidad de hacer lo que nos recomiendan las guías, que es medir los niveles plasmáticos de anticoagulantes orales directos. Estamos en el trabajo de traer los reactivos para poder hacer estos exámenes y esta cuantificación de los niveles plasmáticos, pero desafortunadamente en este momento no contamos con esa alternativa. Entonces, en estos pacientes que llegan, por ejemplo, esta señora que llega con una cirugía urgente de fractura de cadera, pues lo más importante es preguntarle a qué horas se tomó la última dosis del medicamento. Por supuesto, como lo vamos a ver un poquito más adelante, el cálculo de la función renal y ver si tiene compromiso de la función hepática, pero lo más importante será la hora de la última dosis. Adicionalmente, podemos tomar algunos exámenes que van a ser cualitativos pero no cuantitativos, y es que nos van a informar que el paciente tiene alteraciones en su coagulación, pero no nos van a decir qué tan anticoagulado está. En el caso de dabigatran, PTT activado, diluciones de tiempo de trombina o tiempo de carina. Nosotros no contamos con tiempo de carina en Colombia, sino en el Hospital Militar. Entonces, pues PTT activado o PT podría ser de ayuda, pero obviamente no nos va a servir para tomar una decisión clínica. En el caso de Apixa, Edoxa, Rivaroxaban, que son pues básicamente inhibidores del factor 10A, que en este momento están disponibles en Colombia. Próximamente Edoxaban lo vamos a tener con nosotros, pues podemos medir PTT, PT, y vamos a ver que podrían ser, por ejemplo, o incrementarse los valores de PT, y medir los niveles de factor 10 activado, que digamos que van a ser nuevamente, como les menciono, cualitativos y no cuantitativos, pero sí nos pueden indicar que el paciente tiene inhibición del factor 10, especialmente si el paciente no recuerda la hora de su última dosis.
Con respecto a la última dosis recibida, pues es importante tener en cuenta que para considerar que el paciente no tiene nada de efecto del anticoagulante, vamos a requerir en pacientes con función renal estable más o menos 4 vidas medias de todos los anticoagulantes para considerar que el paciente está seguro de ser llevado a cirugía. Estos son 48 horas porque, como les mencioné, estamos con vidas medias que van entre 12 a 14 horas. Entonces es muy importante y por supuesto también es muy importante hacer la depuración de creatinina, especialmente en los pacientes que están anticoagulados con dabigatran, ya que el aumento en los valores de creatinina y la reducción de los valores de la depuración de creatinina, pues nos hará pensar que estos pacientes pueden tener un incremento de los niveles plasmáticos del dabigatran y se demorará más en la suspensión periprocedimiento de, el medicamento anticoagulante. Pero en general podríamos estandarizar en que 48 horas sería lo ideal. Como les mencioné, muy importante evaluar la función renal del paciente, recordar que en términos de anticoagulación se debe aplicar la fórmula de Cockcroft. Para otros escenarios pues se utilizarán las otras, pero en este escenario puntualmente la fórmula de Cockcroft. Y también muy importante tener en cuenta la función hepática del paciente, ya que el deterioro de la función hepática puede llevar a un incremento en los niveles plasmáticos de los anticoagulantes, excepto en el caso del dabigatran, que no tiene paso hepático, entonces no va a tener compromiso de sus valores plasmáticos cuando el paciente tiene compromiso de la función hepática, excepto si son pacientes con cirrosis Child C. Pero pues al final lo que tenemos que hacer es poner en la balanza este riesgo trombótico y este riesgo de sangrado, y con eso tomaremos las decisiones pertinentes al respecto. Y nos tenemos que preguntar muchas cosas. Y obviamente en esto tendremos que enfocar a nuestro paciente en el escenario clínico en el que nosotros estemos interviniendo, si es un escenario programado o si es un paciente que llega a urgencias, y preguntarnos si definitivamente sí debo interrumpir el tratamiento anticoagulante, porque tenemos escenarios con muy bajo riesgo de sangrado perioperatorio en el cual incluso llevamos a los pacientes anticoagulados, como por ejemplo a los pacientes que se van a ser llevados a una faquectomía, o a pacientes que van a ser llevados a endoscopias sin biopsia, en los cuales no es necesaria la suspensión de la anticoagulación. En el caso en el que sea pertinente, qué tan pronto o qué tan temprano en el perioperatorio debo suspender la anticoagulación, si mi paciente verdaderamente requiere terapia puente. En el caso de los DOACs no es necesaria la terapia puente, y cuándo reinicio el tratamiento anticoagulante, dependiendo por supuesto del riesgo de sangrado y del riesgo embólico de mi paciente. Lo más importante, minimizar el tiempo sin protección y evitar que vayamos a tener problemas de una recurrencia de un accidente cerebrovascular, un accidente cerebrovascular isquémico o una retrombosis en el caso de los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa. Entonces, para recordar muy someramente el riesgo tromboembólico de nuestras diferentes patologías o de las patologías que nosotros más frecuentemente anticoagulamos, pues tenemos que los pacientes con válvulas mecánicas van a ir puntualmente todos anticoagulados con warfarina. Tenemos a los pacientes con fibrilación auricular no valvular y los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa, que son los que más frecuentemente están anticoagulados con DOACs. Entonces vemos que los pacientes de muy alto riesgo son aquellos pacientes que tienen CHA2-VASc entre 5 y 6, que obviamente han tenido un accidente cerebrovascular hace menos de 3 meses o que tienen valvulopatías reumáticas, y los pacientes que han tenido eventos tromboembólicos hace menos de 3 meses o que tienen alguna trombofilia de alto riesgo como mutaciones homocigotas de la proteína C y la proteína S, deficiencia de antitrombina, trombofilias múltiples. A veces algunos pacientes tienen trombofilias asociadas, obviamente pacientes con enfermedad tromboembólica venosa asociada a cáncer activo. Tenemos pacientes de riesgo moderado, que son aquellos pacientes con CHA2-VASc entre 5 y 6, pacientes que han tenido un evento tromboembólico entre los 3 y los 12 meses, que han tenido eventos tromboembólicos recurrentes o que tienen mutaciones heterocigotas de la protrombina o del factor 5 de Leiden, y que tienen pacientes y que tienen cáncer, pero pues obviamente cáncer de riesgo intermedio de trombosis, o que presentaron un evento tromboembólico y tienen una neoplasia que está en tratamiento. Y de bajo riesgo, los pacientes con CHA2-VASc entre 1 y 4, que tienen un evento tromboembólico hace más de 12 meses,
tromboembólico venoso y pacientes que nosotros consideremos de bajo riesgo trombótico. Es muy importante tener en cuenta que las patologías que más frecuentemente anticoagulamos son fibrilación auricular y enfermedad tromboembólica venosa, y que en este escenario es en el único escenario en el que utilizamos anticoagulantes orales directos. Por lo demás, los otros pacientes están en tratamiento con antagonistas de la vitamina K y su manejo, digamos que es un poco distinto. Y obviamente tener que también sobre la balanza el riesgo de sangrado. Vemos que los pacientes con muy bajo riesgo de sangrado son aquellos llevados a extracciones dentales de menos de 3 dientes, por ejemplo a implantes o posicionamiento de un implante, pues van a tener bajo riesgo de sangrado, cataratas o glaucoma, como les mencioné anteriormente, y endoscopias sin biopsia. Algunas cirugías superficiales de resección de pequeños lunares, etcétera, etcétera. Hay otros que podrían llegar a tener un riesgo de sangrado bajo, no muy bajo, como los que les mencioné anteriormente, por ejemplo, biopsias de próstata o de vejiga, endoscopia, estudios electrofisiológicos y angiografías que podrían hacerse, por ejemplo, de radiales que tienen bajo riesgo de sangrado, y implantes de marcapaso. Los pacientes con alto riesgo de sangrado, por ejemplo, polipectomías o pacientes que van a ser llevados a CPRE, los pacientes que obviamente se les coloca anestesia peridural o epidural, los pacientes de cirugía torácica abdominal, cirugía ortopédica mayor, biopsias hepáticas o renales, resección transuretral de próstata y pacientes que van a ser llevados a litotripsia extracorpórea. Entonces es muy importante tener en cuenta que, como les mencioné al principio, ninguno de estos pacientes que están con anticoagulantes orales directos va a requerir terapia puente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, y obviamente hay que tener presente la depuración de creatinina, cuál es el medicamento que está recibiendo el paciente y cuál va a ser el procedimiento al cual el paciente va a ser llevado. Como pueden ver en esta tabla, aparecen los tiempos de suspensión de la anticoagulación, esto obviamente especialmente para cirugías no urgentes o programadas, en los cuales básicamente la suspensión del medicamento va a depender de los valores de la depuración de creatinina, y el tiempo de la última dosis pues va a depender esencialmente de la función renal del paciente y del riesgo de sangrado del procedimiento. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nos hacen las guías? Dependiendo de el tiempo el tiempo de suspensión, va a depender directamente del riesgo de sangrado, como se los mencioné. Nuevamente, refuerzo el hecho de que estos pacientes no requieren el uso de terapia puente, y vemos que, por ejemplo, en el caso de pacientes con bajo riesgo de sangrado, uno podría suspender la terapia anticoagulante el día antes del procedimiento y reiniciarlo esencialmente en procedimientos de bajo riesgo de sangrado el mismo día de la cirugía en horas de la tarde o al día siguiente en horas de la mañana. En pacientes que tienen un riesgo de sangrado alto, pues como les digo, dependerá de la depuración de creatinina. En la mayoría de los pacientes con 48 horas de suspensión de la última dosis del medicamento, pues vamos a tener el tiempo suficiente para disminuir al máximo los niveles plasmáticos de los anticoagulantes. Y algo que es muy importante es el reinicio de la anticoagulación, ya que en muchos de los casos, pues estos pacientes tienen un riesgo de sangrado que puede ser moderado o alto, y recordar que en el momento en el que nosotros le iniciemos la anticoagulación, pues entre 2 a 4 horas estos pacientes ya van a estar anticoagulados plenos en cualquiera de los escenarios de los anticoagulantes orales directos. Entonces, considerar más o menos entre 48 a 72 horas para el inicio pleno de la anticoagulación, obviamente habiendo conversado previamente con el cirujano para tomar decisiones, especialmente en nuestros pacientes que, por ejemplo, son llevados a reemplazos articulares de cadera o rodilla, o son llevados a cirugías de fractura de cadera, en los que a veces preferimos iniciar unos días de tromboprofilaxis farmacológica y después sí darle la anticoagulación plena al paciente, dependiendo, por supuesto, de su riesgo de sangrado.
Y otro escenario que es muchísimo más complejo es el manejo del sangrado pleno con los anticoagulantes orales directos, para lo cual pues obviamente tenemos muchísimos factores que inciden, las características del paciente, la duración del tratamiento, la interacción con alimentos y con medicamentos y la intensidad del efecto conseguido con la dosis instaurada, que depende por supuesto de la función renal y hepática del paciente. Vemos que definitivamente los mayores sitios de sangrado, especialmente de sangrado con anticoagulación, son el tracto gastrointestinal, el tracto genitourinario, sangrado intracraneano, que afortunadamente es baja la incidencia, y sangrados intraarticulares e intraoculares. Obviamente el riesgo de sangrado va a reflejar esa interacción entre los factores de riesgo modificables y no modificables y va a ser dinámico en los pacientes, pero tenemos que tener pues alternativas importantes. Vemos que los anticoagulantes orales directos van a sangrar de manera espontánea de una forma muy baja, especialmente sangrado intracraneano, sangrado amenazante para la vida, que es lo que a nosotros nos preocupa más, pero obviamente estos pacientes pueden tener sangrado gastrointestinal y del tracto genitourinario y tenemos que tener pues nuestras herramientas para el manejo de ese sangrado. Contamos con agentes reversores no específicos. Esencialmente en Colombia contamos con Octaples, que es concentrado de complejos protrombínicos de 4 factores. Su dosis son 50 unidades por kilo, a diferencia de la reversión de la anticoagulación con warfarina, en la cual se utiliza el concentrado de complejos protrombínicos más fitomenadiona o vitamina K, 10 miligramos endovenosos. En el caso de los agentes inhibidores del factor 10A o de los inhibidores directos de trombina, se utiliza una dosis estándar de 50 unidades por kilo sin vitamina K. Otro escenario que podríamos utilizar, especialmente para pacientes con dabigatran, es el uso de Feiba, que es concentrado de complejos protrombínicos con el factor 7 activado. En este caso, digamos que como tenemos un reversor específico para dabigatran disponible, pues esto cada día se utiliza menos. De los agentes reversores específicos tenemos el agente reversor directo de la trombina, que es idarucizumab. Idarucizumab es un anticuerpo monoclonal, como ustedes pueden ver en este esquema, tiene 350 veces más afinidad por el dabigatran que la trombina, va al complejo dabigatran-trombina y depura el dabigatran por vía renal. El paciente está básicamente sin anticoagulación en su torrente circulatorio en 30 minutos, que es lo que se demora en pasar el medicamento. La dosis son 5 gramos, dividido en 2 viales de 2.5 gramos cada vial, para colocar cada vial en 14 minutos, en 15 minutos, o sea que en 30 minutos nuestro paciente va a tener todo el medicamento del agente reversor y puede ser llevado a cirugía. Por otra parte tenemos Andexanet alfa, que es el inhibidor directo del factor 10. Próximamente lo tendremos en Colombia, esperamos que hacia el final del año lo va a traer AstraZeneca. El Andexanet alfa es un medicamento que va a ser de una dosis distinta para rivaroxaban y edoxaban que para apixaban. Es un factor 10A recombinante catalíticamente inactivo, o en español es un actor de factor 10 activado. Entonces va a entrar al torrente circulatorio y va a ser más visible como factor 10 activado. Entonces los inhibidores del factor 10 se le van a pegar a él y no se le van a pegar al factor 10 real. La dosis inicial debe ser de 800 miligramos endovenosos, seguidos de 8 miligramos por kilo por 2 horas para rivaroxa y edoxaban, y 400 miligramos endovenosos seguidos de 4 miligramos por kilo por 2 horas para apixaban. Para apixaban se usa la mitad de la dosis. Y ya en estudios fase 3 contamos con Siraparantac. El Siraparantac es el agente reversor universal, es una molécula sintética catiónica que va a funcionar a través de uniones covalentes, como ustedes pueden ver en este esquema. Los anticoagulantes se le van a pegar a la unión covalente que sea pertinente. Entonces, pues nos va a servir para todos los anticoagulantes. Como les digo, ya está en estudios fase 3 y esperamos que lo tengamos próximamente disponible en el mercado. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un paciente que está sangrando activamente?
por ejemplo, en el caso de un paciente que haya tenido un sangrado intracraneano o que tengamos que suspender urgentemente la anticoagulación. En ese caso, pues lo primero, como les mencioné al principio, indagar sobre la última toma del anticoagulante oral directo, determinar la función renal del paciente, los valores de hemoglobina y tiempos básicos de coagulación. Y en el caso en el que el paciente tenga un sangrado, pues habrá que evaluar qué grado de sangrado tiene el paciente. Si es una hemorragia leve, uno debe suspender la siguiente dosis del anticoagulante y ver si tiene que reconsiderar el inicio de un anticoagulante diferente. En el caso de hemorragia mayor que no pone en riesgo la vida del paciente, es importante buscar hemostasia del sitio donde el paciente está sangrando. Podemos utilizar glóbulos rojos empaquetados y podemos utilizar ácido tranexámico en el caso en el que sea pertinente. Y en el caso de los pacientes que están tratados con dabigatran, contamos con Praxbind, que es el agente reversor universal, y Darucizumab, 5 miligramos endovenosos, 5 gramos, y para pacientes tratados con inhibidor del factor 10, Andexanet alfa, o si no contamos con Andexanet alfa, pues el concentrado de complejos protrombínicos 50 unidades por kilo. Aquí les traigo un ejemplo de la vida real. Esto es un paciente que presenta un sangrado en pleura, es un paciente que tiene un hemotórax, llega con 10,9 de hemoglobina. Desafortunadamente pues tenía un tumor mesotelial en la pleura que pues no estábamos enterados de que lo tenía, estaba con fibrilación auricular. El reporte de los tiempos de coagulación se recibe a las 6:30 de la mañana, PTT en 120, PT en 62 y un INR de 5.9. Como Daviga es un inhibidor directo de la trombina, puede prolongar tanto el PT como el PTT. Le pusimos el primer vial de Praxbind a las 7 de la mañana, el segundo vial a las 7:15, y vemos cómo se revierte completamente la anticoagulación. PTT normal de 32.7 a la hora de aplicado el Praxbind, PTT de 12.4 y un INR de 1.21. Como ejercicio académico, le tomamos a las 24 horas unos nuevos tiempos de coagulación, los cuales también estaban dentro del rango de la normalidad. Esto con el fin de entender que en el caso de los pacientes que están en tratamiento con dabigatran, por ejemplo, podemos hacer reversión rápida de la anticoagulación para el tratamiento de una trombolisis en infarto agudo de miocardio o para el tratamiento de una trombolisis para un ACV isquémico, y obviamente podemos reanticoagular al paciente rápidamente y podemos hacer el procedimiento con seguridad. En los pacientes, por ejemplo, que están en trasplante, en lista de trasplante para trasplante hepático, y que tienen indicación de anticoagulación, estamos utilizando dabigatran, teniendo en cuenta que pues es el único que realmente tiene un agente reversor disponible en Colombia de inmediato para poder hacer la reversión de la anticoagulación y poder trasplantar estos pacientes. Este, como les mencioné, es el código QR para que ustedes lo puedan escanear. Voy a darles un tiempo pequeño para que ustedes puedan escanearlo con sus dispositivos electrónicos. En ese MOOC de anticoagulación ustedes pueden acceder libremente, está gratis si no requieren un certificado. Si requieren un certificado, este tiene un pequeño costo y ahí van a poder encontrar, primero ampliar este tema y encontrar algunos temas interesantes relacionados con la anticoagulación en diferentes escenarios. Es un trabajo conjunto que hicimos con la Universidad de los Andes y Pfizer para poder brindarles a ustedes esta información que seguramente será de su interés. Yo quedo a su completa disposición. Este es mi correo electrónico institucional, y los invito a conocer los datos de nuestro Centro de Cuidado Clínico en Enfermedad Tromboembólica Venosa de la Fundación Santa Fe de Bogotá, el primer centro acreditado a nivel mundial en este escenario clínico de enfermedad tromboembólica venosa por la Joint Commission Internacional. Muchas gracias de nuevo por la invitación y les mando un abrazo muy grande.